Hermanos en Cristo Jesús, les doy la bienvenida a este nuestro programa Alimento para mi Espíritu. Este programa que transmitimos todos los jueves con el único propósito de aportar un granito de arena en la edificación del cuerpo de Cristo, de compartir una palabra, de compartir algo del conocimiento, algo de la palabra del Señor, para edificación y para crecimiento de nuestros hermanos. Es una ventana a través de las redes, de estos medios, que nos permite comunicarnos con ustedes y compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, con alegría, con gozo, con una absoluta disposición de amor en nosotros hacia ustedes. Transmitimos esta palabra. Le pedimos al Señor que nos guíe, que nos ayude en cada preparación de estos temas. Y por eso vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tome el control de este tiempo, de estas situaciones, de los medios, de las redes, de los equipos y de todo aquello que es necesario natural y espiritualmente para que este programa pueda llegar a ustedes y para que podamos dar oportunidad a que el Espíritu Santo nos hable al corazón y nos permita transformación en nuestra vida. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Padre, y venimos en compañía de nuestros hermanos a compartir una pequeña enseñanza, a compartir una palabra, que quizás en la dimensión nuestra es una palabra sencilla, es una palabra pequeña, pero que espiritualmente representa quizás parte de la transformación de nuestras vidas y luchas espirituales en el cielo a favor de nosotros, Padre Santo. Gracias te damos por esta maravillosa oportunidad y por este maravilloso privilegio. Permite, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que dirija todo en esta noche y que tome el control de todas las circunstancias que operan para que esto pueda llevarse a cabo. Permítenos, Señor, ser esos instrumentos, ser esas vasijas de barro donde se manifiesta tu gloria y tu poder, Señor, y que alcancemos, Señor, a ser instrumentos en tus manos, que tengamos ese privilegio en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo en el nombre de Cristo Jesús a todos mis hermanos, a todos aquellos que ven el programa, aquellos que lo comparten, a aquellos que lo envían a sus amigos, a sus conocidos, a sus relacionados, a sus contactos, o aquellos que invitan a que compartan el video. Doy gracias también por aquellos que, aunque no lo ven en directo, lo ven en diferido y también con alegría y con gozo. Sabemos que son personas que quizás no tienen un rostro, un nombre para nosotros, pero que son bendecidos también en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, nos disponemos bajo la dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenas noches, hermano. Dios los bendiga. Gracias y buenas noches al pastor Raúl. Gracias a la familia Villamizar Hernández por su fidelidad, por su puntualidad. Gracias por conectarse y estar acompañándonos en este nuestro programa Alimento para mi Espíritu. Pastora Diana, muchas gracias, muy agradecido por su compañía, por sus comentarios en las redes, por su apoyo en el canal de YouTube de Alimento para mi Espíritu. Gracias, Pastora Diana, gracias, Pastor Raúl, y gracias a los hermanos que a través del canal de YouTube hacen sus comentarios y nos apoyan a través de este canal. Nosotros invitamos hoy eh, a la predicación con un título que denominamos Las guerras espirituales de los cristianos, las batallas espirituales de los cristianos. Y dentro de ese contexto, nosotros debemos entender el tiempo que nosotros estamos viviendo. Si nosotros nos hacemos conscientes de las circunstancias que estamos pasando en este tiempo y las analizamos un poquito más allá de lo que evidentemente se nos muestra a los sentidos, nosotros debemos entender que nosotros tenemos una maravillosa oportunidad y una gran responsabilidad de hoy en día prepararnos
para guerrear espiritualmente por los que amamos. Hoy es una necesidad. Ya no se trata de algo que yo decido porque me agrada o no me agrada, sino una necesidad de que yo levante mi voz en oración, en guerra espiritual, y pelee las batallas que sean necesarias a nivel espiritual en favor de mis hijos, en favor de mi cónyuge, en favor de mis familiares, de mis padres, de mis hermanos de la iglesia, de la ciudad, del barrio, de la nación, de la humanidad. O sea, nosotros como iglesia tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad extraordinaria que hoy las circunstancias del mundo están poniendo delante de nosotros. Nosotros tenemos que levantarnos como esos guerreros espirituales que Dios tiene en la tierra. Nosotros somos escogidos, nosotros somos llamados para que levantemos nuestra voz y nuestra lucha y nuestra capacidad de interceder y nuestra capacidad de hacer vallado por los enfermos, por las personas que están en las UCIs, en los hospitales, en las clínicas, levantar nuestra voz de clamor y súplica al cielo por esas personas y esas familias que están sufriendo de tener un familiar allá en la clínica, en una UCI, y que hoy en día ni siquiera se puede visitar, ni siquiera se puede estar cerca, ni siquiera se puede ver. Entonces son situaciones que afectan profundamente las emociones, la psicología, la paz, la tranquilidad, el mundo espiritual de las personas. Pero también tenemos que orar por las familias que están en luto. Tenemos que orar y hacer guerra espiritual para que el enemigo no se aproveche de los procesos y las circunstancias de congoja y de dolor de las personas que en este tiempo han perdido un familiar. En fin, nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, tenemos que ser conscientes de que es el tiempo en el que debemos levantarnos como guerreros espirituales. Entonces, nosotros tenemos que aprender, y aunque el tiempo del programa es muy corto, vamos a tratar ciertos puntos y en la medida que podamos avanzar en otros programas, vamos a tratar de ahondar y profundizar en ciertos puntos que son necesarios. Hoy vamos a dar unas bases básicas para que nosotros podamos empezar a entender el proceso de la guerra espiritual. Nosotros debemos saber qué es un guerrero espiritual. Nosotros debemos entender a qué nos enfrentamos, cómo opera, cuáles son las cosas que deben funcionar en nosotros para que nosotros seamos capaces de levantarnos como soldados, como guerreros en defensa de los que amamos. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos debemos responder es, ¿qué es un guerrero espiritual? ¿Qué significa ser guerrero de Dios o del ejército de Dios? Porque nosotros debemos entender que tenemos dentro de nuestra vida espiritual una estructura de autoridad. Entonces, por decirlo de alguna manera, nosotros tenemos un comandante que es Dios. Un comandante que es el que dirige todas las cosas. Nosotros somos soldados de su ejército. Pero ¿cómo funciona ese ejército? Nosotros funcionamos bajo las normas, bajo las leyes, bajo los preceptos que están escritos en la Biblia. Ese es el manual de funcionamiento de los guerreros espirituales. Entonces, una de las cosas que debemos reconocer es quién es el jefe, quién es el comandante. También tenemos que conocer quiénes son nuestros amigos que comparten con nosotros la responsabilidad de ser guerreros. Yo debo conocer a mi hermano de la iglesia que pelea conmigo esta batalla. Yo debo conocerlo, yo debo ser capaz de confiar en él, porque la persona que está en una batalla o en una guerra está exponiendo la vida. Y no es una metáfora, es literal. Una persona expone la vida. Y cuando nosotros decidimos tomar partido y ser del ejército de Dios, estamos declarando enemistad clara y definida contra el enemigo. Y el enemigo pretende matarnos, el enemigo pretende destruirnos. Entonces no se trata de un juego. Tenemos que entender que el guerrero espiritual está dispuesto a asumir los riesgos y a conocer todo lo que significa ese proceso de ser, de ser guerrero espiritual. Entonces,
Tenemos que reconocer a un comandante, tenemos que reconocer los soldados que con nosotros cumplen la tarea de ser guerreros espirituales. Entonces, nosotros debemos saber que en todo este proceso, antes de ir a una batalla, antes de ir a una guerra, antes de enfrentar la lucha en defensa de los nuestros, nosotros debemos entender a qué nos enfrentamos, contra qué luchamos. Porque si no reconocemos al enemigo, si no reconocemos los poderes, si no reconocemos las capacidades del enemigo, iremos a perder la vida de manera muy fácil. Entonces, la primera consideración realmente profunda, pero realmente profunda y importante, es que usted entienda que la primera batalla espiritual que usted debe ganar es contra usted mismo, no contra el enemigo, no contra los demás, no contra las circunstancias, no contra las situaciones. La primera batalla espiritual que tiene que ganar es la batalla de dominarse a usted mismo. Esa es la primera batalla que nosotros debemos enfrentar. Entonces, ¿por qué debemos enfrentar esta batalla? Porque dentro de nosotros y en nuestra manera de actuar hay una profunda ignorancia de muchos aspectos de nuestra vida que no nos permiten ser los soldados ni los guerreros que quizás deseáramos ser, porque ni siquiera conocemos estos aspectos básicos. Hay ignorancia y el enemigo se aprovecha de nuestra ignorancia como el primer elemento sobre el cual tiene poder sobre nosotros. Recordemos, hay dos cosas que hay que tener en cuenta en este proceso. Primero, la ignorancia no trae sino sufrimientos. La ignorancia no trae sino desesperación. La ignorancia no trae sino incapacidad. Entonces nosotros debemos eliminar las áreas de ignorancia espiritual en nuestra vida. El que tiene la información, el que tiene el conocimiento, y no es porque sea un tema religioso ni de fe, sino así opera en la naturaleza, así opera en la sociedad. Aquel que tiene el conocimiento, aquel que tiene la información, tiene el poder. Y si hay algo que tiene el enemigo, es el conocimiento. Entonces voy a hablar de algunas áreas donde nosotros somos ignorantes para que empecemos la tarea de si deseamos ser esos guerreros espirituales en favor de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros amados, lo empecemos a hacer de manera real y conscientes de lo que debemos hacer. La primera parte o el primer elemento importante de nuestra ignorancia es la ignorancia que nosotros tenemos de Dios. Nosotros no sabemos quién es Dios. Nosotros no conocemos a Dios. Nosotros creemos que con asistir a la iglesia 2 horas estamos conociendo al Señor. Creemos que por hacer un discipulado para bautizarnos estamos conociendo al Señor. Nosotros creemos que porque nos llamamos cristianos de nombre, nosotros conocemos a Dios. Y la verdad es que no es así. Si hay algo común, un común denominador en los miembros de la iglesia, es una profunda ignorancia de Dios y una profunda ignorancia de la vida espiritual. Yo puedo decir con certeza que los brujos, que los hechiceros, que todas las personas que están en la espiritualidad negativa, estudian, se preparan, conocen las estructuras demoníacas, saben cómo funcionan, saben cómo operan, las usan de manera correcta y sacan el mejor provecho haciendo el mal a los demás, pero conocen perfectamente esa área espiritual. Nosotros como creyentes, como cristianos, que tenemos necesidad de levantarnos a pelear por los que amamos, debemos primero solucionar esa profunda ignorancia que tenemos de Dios. Y esa ignorancia, la única oportunidad y la única posibilidad de sanarla o de subsanarla es la palabra, el profundo conocimiento y estudio permanente durante todos los días de nuestra vida de la palabra del Señor.
No se puede conocer a Dios, no se puede conocer su pensamiento, no se puede conocer sus leyes, sus reglas, sus reglamentos, sus preceptos, si no leemos la palabra. Y no es una lectura como si nosotros estuviésemos leyendo una novela o cualquier otro tipo de libro. Nosotros tenemos que estar conscientes que para subsanar esa ignorancia del conocimiento de Dios, nosotros tenemos que actuar de la mano del apoyo total y absoluto del Espíritu Santo en cada versículo, en cada palabra que nosotros leamos. Nosotros, como cristianos, debemos dejar ciertas costumbres aprendidas no sé de dónde, pero que nosotros parecemos grabadoras y que nosotros utilizamos versículos y los sacamos y los decimos como repitiendo algo sin sentido y sin razón. Y todo lo que decimos lo rellenamos de lo mismo, todo lo que tratamos de enseñar, todo lo que tratamos de participar a los demás, terminan siendo las mismas palabras dichas de diferente forma. Pero cuando uno cuestiona a las personas sobre el fondo de cada versículo que esa persona dice, una interpretación clara y definida que me explique qué quiere decir ese versículo, que me explique la trascendencia espiritual que tiene ese versículo, la importancia en los procesos espirituales que tiene ese versículo, no saben dar razón. La persona simplemente repite un versículo bíblico. Entonces, perdóneme que lo diga de esta manera. Lo primero que nosotros tenemos que subsanar para que nosotros podamos llegar a ser los guerreros espirituales que necesita nuestra familia y nuestros amados, la sociedad y la humanidad, es solucionar nuestro problema de ignorancia de Dios. Y de la misma manera y casi que en la misma proporción, nosotros tenemos ignorancia de nosotros mismos. El enemigo se aprovecha de nuestra ignorancia de Dios, pero también se aprovecha de la ignorancia sobre nosotros mismos. Nosotros no nos conocemos. Uno cuando como pastor escucha a las personas que le piden consejería y vienen a comentar algo y a pedir ayuda o una dirección, una explicación de algo, uno se encuentra con palabras como esta. Pastor, es que yo no sé por qué reaccioné así. Pastor, es que yo como que me enloquecí. Porque es que yo no soy así, pero yo reaccioné así. No sé qué me pasó, pero yo no soy así, pastor. Algo pasó. El diablo, el enemigo se metió conmigo. No, es que hay ignorancia de hasta dónde podemos reaccionar y de qué manera podemos reaccionar nosotros. Nosotros tenemos ignorancia de nosotros mismos en el aspecto natural. Nosotros no nos conocemos físicamente en nuestras funciones naturales. Si nosotros nos conociéramos, sabríamos qué alimentos consumir. Si nosotros nos conociéramos, sabríamos el ritmo, el equilibrio que debiéramos tener en nuestra vida para proteger este cuerpo en la parte natural. Nosotros tenemos ignorancia de nuestros procesos emocionales. Lo que más sabemos de nuestros procesos emocionales es nos agrada o no nos agrada, nos gusta o nos disgusta, nos pone de mal genio o nos pone alegre. Quizás es lo único que sabemos, cómo reaccionamos ante los estímulos del mundo, pero no nos conocemos en nuestros parámetros emocionales. Yo tengo que conocerme a mí mismo, pero porque yo sí le garantizo con absoluta seguridad que el enemigo sí lo conoce a usted perfectamente, porque usted vivió todos los años de su vida antes de llegar a Cristo Jesús, los vivió siendo parte del grupo que pertenecía al diablo en la vida anterior. Él sabe exactamente usted cómo piensa, él sabe exactamente cómo reacciona y él tiene conocimiento claro de sus debilidades. Él sabe por dónde atacarlo, él sabe por dónde acercarse a usted, él sabe cómo afectarlo. Pero si usted no se conoce, nunca podrá superar esas debilidades que tiene en su vida. La palabra del Señor me da una promesa espectacular y me dice que el Espíritu Santo de Dios me fortalecerá en mis debilidades. Entonces, yo tengo que tener un listado y decirle, vea, Padre Santo, Espíritu de Dios, yo soy débil en esto, mis debilidades son estas. En esto necesito trabajar contigo. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, a superar estas cosas. Porque si no viene el enemigo y se aprovecha de esas debilidades que usted tiene, porque le repito, él sí lo conoce perfectamente a usted. Nosotros tenemos
Ignorancia. No es una obligación, pero tenemos ignorancia de nuestros procesos psicológicos. Nosotros no entendemos cómo funciona nuestra mente. Nosotros no entendemos cómo funciona nuestra conciencia y nuestra inconsciencia. No tenemos ni idea y poco nos preocupamos por eso. Nosotros no tenemos conocimiento de qué tan buena, profunda y real es nuestra espiritualidad. Entonces, creemos que por hacer ciertas cosas naturales como asistir a la iglesia, creemos que por sentarnos 2 horas a escuchar un pastor, creemos que por diezmar, ofrendar, creemos que por no hacerle mal a nadie, entre comillas, nosotros tenemos una vida espiritual. Lejos estamos de la verdad. Una vida espiritual trasciende más allá de todo concepto natural, humano y racional. Tener una espiritualidad es tener una relación con el Espíritu Santo que nos enseña una forma de vida contraria y diferente al mundo. Tener espiritualidad es ir en contravía de nuestros propios conocimientos, porque el Espíritu Santo nos enseña cosas asombrosas y extraordinarias que nosotros nunca llegaremos a conocer de manera natural. Tener espiritualidad no es ir a la congregación. Tener espiritualidad no es cargar la Biblia debajo del brazo. Tener espiritualidad no es decir que yo soy creyente. Va muchísimo más allá. Y nosotros no nos conocemos a nosotros mismos en todos esos aspectos, ni en el aspecto natural, ni en el aspecto emocional, ni en el aspecto psicológico, ni en el aspecto espiritual. Entonces, tenemos que subsanar todos esos niveles de ignorancia que el enemigo está usando para afectarnos. Uno se sorprende que uno le diga a las personas, hermano, ore por este enfermo. Y esa persona le responda, no, pastor, ore usted porque usted es el pastor. ¿Cómo así? O sea, si es que la oración es un arma espiritual. Nosotros, como tercer elemento de ignorancia en nuestra vida, tenemos ignorancia de la palabra del Señor. Nosotros tenemos ignorancia de la palabra del Señor y me atrevo a sostenerlo. Nosotros tenemos ignorancia de la palabra. Al tener ignorancia de la palabra del Señor, no conocemos, no entendemos cómo funcionan los planes de Dios. Al tener ignorancia de la palabra, al no estudiarla, al no sustentar nuestra vida y nuestra existencia en la palabra, estamos desconociendo los planes de Dios. No sabemos cuáles son los planes de Dios. El único que me interesa es el plan de mi salvación. Y poco o mal sé algunas cosas sobre el plan de salvación. Pero si uno le pregunta a una persona dentro del plan de salvación, ¿qué significa justificación? ¿Qué significa expiación? ¿Qué significa santificación? ¿Qué significa glorificación? Todos esos procesos de los que se habla cuando estamos hablando del plan de salvación, la gente no lo sabe, no lo entiende. ¿Sí? Entonces no entiende realmente cómo Cristo nos salvó, simple y llanamente porque tenemos desconocimiento de la palabra. Al tener desconocimiento de la palabra, desconocemos por ende la voluntad de Dios. Nosotros tenemos ignorancia de la voluntad de Dios porque nosotros no conocemos la palabra. Cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, debemos entender que la voluntad de Dios para mí son órdenes. No son cosas que yo pueda discutir, no son cosas que yo pueda evaluar, no son cosas que yo pueda decidir si las obedezco o no. Si yo soy creyente, la voluntad de Dios para mí es una orden, pero yo conozco la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita en la palabra, en la Biblia, está totalmente descrita la voluntad de Dios para todos y cada uno de nosotros en cualquier circunstancia de nuestra vida y en todas las áreas de nuestra existencia. Entonces tenemos ignorancia de la palabra de Dios. Entonces, como tenemos ignorancia de la palabra de Dios, también desconocemos los procesos que debemos cumplir en la relación con el Padre, en la relación con el Hijo, en la relación con el Espíritu Santo y en la relación con los demás. Desconocemos los procesos en cómo debemos funcionar espiritualmente bajo el designio de la palabra, bajo la dirección de la palabra, porque no la leemos y si la hemos leído tan superficialmente que todavía no ha transformado ni siquiera nuestra vida.
Cuando nosotros tenemos desconocimiento de la palabra del Señor, tenemos un problema adicional. Nosotros anhelamos defender a nuestros amados a través de la oración y a través de la guerra espiritual, a través del vallado, a través de la intercesión, etcétera, etcétera. Pero si no conocemos a profundidad la palabra, somos ignorantes de las armas espirituales que Dios nos dio para enfrentar al enemigo y para defender a los que amamos. Entonces, nosotros, cuando no leemos la palabra, lo que estamos haciendo o permitiendo o diciéndolo vulgarmente, perdóneme la palabra, es darle papaya al enemigo para que nos maneje, para que nos manipule y para que maneje nuestras circunstancias, nuestras debilidades. Dice la palabra en el versículo, dice que nosotros no le podemos dar ventaja al enemigo. El enemigo, su herramienta principal es la ignorancia y el engaño. Y nosotros le estamos dando toda nuestra ignorancia para que él la maneje. Entonces, en el elemento 3 de nuestra ignorancia está falta de conocimiento de la palabra del Señor para conocer los planes de Dios, para conocer la voluntad de Dios, para conocer los procesos espirituales que debemos vivir como hijos de Dios y en la relación con Dios. Y también debemos conocer a través de la palabra las armas espirituales que nosotros tenemos para defender a los que amamos. Entonces tenemos tres elementos de ignorancia. Una ignorancia de Dios, ignorancia de nosotros o falta de conocimiento de nosotros mismos e ignorancia de la palabra. Como el tercero es ignorancia de la palabra, el cuarto nace de ahí. Nosotros desconocemos totalmente el poder que nosotros, o el poder que radica, que está dentro de nosotros para hacer todas las cosas espirituales. Nosotros tenemos que despertarnos. Nosotros tenemos que salir del letargo en el que estamos. El mundo nos necesita en este momento conscientes, despiertos espiritualmente, porque la guerra está frente a nosotros, está invadiendo nuestros hogares, la lucha está llegando a nuestros hogares, están muriendo nuestros familiares, están muriendo nuestros amigos, están en las UCIs, necesitamos intervenir para defender a los que amamos y a la humanidad misma del ataque del enemigo y de que invada nuestra vida natural y espiritual, pero también para eso necesitamos conocer de manera categórica el poder que opera en nosotros. Yo quiero recordarles unos versículos que son trascendentales y que usted los ha escuchado innumerables veces, pero que en este caso, para empezar a pensar como guerreros espirituales, debemos tener claros. Y es en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, del versículo 18 al 22. Dice la palabra del Señor: alumbraos los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y entre comillas, resaltado como usted lo quiera tener, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Le recuerdo, hermano, usted es iglesia. O sea, todo lo que acabamos de enunciar, todo este poder está en usted. El poder que le permite estar por encima de toda autoridad, de todo principado, de todo poder, de todo señorío, sobre todo nombre. La promesa o la enseñanza de estos versículos es tan grande, es tan extraordinaria y es tan maravillosa que nos asusta. Y preferimos no creer y preferimos no tener fe en esta palabra.
Y creer que es una metáfora, creer que es un cuento, creer que es un comentario que era para los héroes de la Biblia. No, esto es para nosotros. Y si nosotros tenemos ignorancia de poder, la palabra me está diciendo que yo debo pedirle al Espíritu Santo de Dios que alumbre mi entendimiento para que reconozca el poder del Espíritu Santo que está en mí, opera en mí, en favor mío y en favor de los que yo amo y que tengo potestad, derecho legal a levantar mi voz en defensa de los que amo, en defensa de aquellos que están en mi corazón, en defensa de aquellos que tienen necesidad de alguien que los defienda. Y si usted es cristiano, usted es iglesia y por tanto este poder reside en su corazón. O sea, usted se tiene que hacer consciente de este poder en su vida y tiene que aprender a usarlo, a reconocerlo y a activarlo en favor suyo y en favor de los demás. Nuestra ignorancia no puede seguir operando en esa actitud pasiva que nosotros queremos sobrellevar. Nos queremos acomodar a las circunstancias del mundo. No, nosotros estamos llamados a ir en contravía del mundo y para eso tenemos semejante poder. Entonces, nosotros tenemos ignorancia de Dios, tenemos ignorancia de nosotros mismos, tenemos ignorancia de la palabra, tenemos ignorancia del poder que reside en nosotros. Pero para terminar y como quinto elemento, nosotros tenemos ignorancia del enemigo que enfrentamos. El enemigo tiene pleno conocimiento de nosotros, nos conoce perfectamente, pero nosotros no nos preocupamos por conocer cómo opera el enemigo, cuáles son sus sutilezas, engaños, cómo son sus planes, sus estrategias, cómo acampa en el lugar donde nosotros vivimos y estamos esperando la oportunidad basada en el conocimiento que Él tiene de nosotros. Entonces, para nosotros decidir levantarnos en guerra espiritual, en defensa de los que amamos y convertirnos en esos guerreros espirituales, vamos a tener que solucionar primero estos 5 puntos. Esta ignorancia es el caldo de cultivo para que el enemigo nos manipule. Esta ignorancia es la que permite al enemigo que él haga lo que quiera. Esta ignorancia es la que nos impide a nosotros actuar y responder como debiéramos nosotros. Y muchas veces escuchamos a los cristianos decir que oran, decir que interceden, decir que hacen vallado y que no pasa nada. Pero es que no entiende que hay que sanar la ignorancia en nuestra vida porque es la principal herramienta que le está permitiendo al enemigo manipularnos y usarnos de la manera que lo está haciendo. Este es el principio, el conocimiento. Cuando nosotros obtengamos el conocimiento, cuando nosotros superemos esta ignorancia, empezaremos a dar los primeros pasos para convertirnos en los guerreros espirituales que necesita su familia, la sociedad, la humanidad y Dios mismo porque lo necesita como guerrero en defensa de su propia creación. Yo le bendigo, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Lo espero el próximo jueves. Vamos a tratar de seguir con este tema, de ir paso a paso en el crecimiento para aprender a ser esos guerreros espirituales que necesita nuestra familia y nuestros amados. Le invito a que comparta el video, que lo comparta con sus contactos, invite a sus amigos a que se suscriban al canal de YouTube Alimento para mi Espíritu. Es la mejor manera con la que nos pueden ayudar. Compartan la enseñanza, inviten a los amigos y preparémonos para de aquí en adelante levantarnos como los guerreros espirituales que sus amados necesitan. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.